Vamos a darles a ustedes la información, el análisis desde distintos puntos de vista, diversos ángulos. Tengo por acá a los dos profesores, los dos Danieles. Por una parte, el profesor Daniel Álvarez, analista político, profesor de religión de FAYU. El otro Daniel, también profesor, Daniel Rivera, analista político de Medio Oriente, profesor universitario. Bienvenido a los dos. Mil gracias. Y también Wilfredo Amer Ruiz nos acompaña de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Wilfredo, comienzo contigo. Estados Unidos, ¿es un objetivo? ¿Estamos en peligro? Es un objetivo, no es una pregunta. Ahora, ¿estamos en peligro? Entiendo que sí. El mundo está en peligro. ISIS nadie ha demostrado que ISIS ha sido contenido en un área geográfica específica, sino todo lo contrario. Lo que pasa también es que ISIS no necesariamente opera enviando operativos desde Irak y desde Siria a ir a atacar a otra parte del mundo, sino más bien influenciando algo así como una franquicia ideológica. Y en ese sentido puede influenciar algunas... Interesante ese concepto, una franquicia ideológica. Lo es, lo es. En ese sentido influencia células extremistas que identifican algunos lugares del mundo y las allega a su causa. Y en eso es que ISIS le tiene un pie adelante, pero bien adelante, al occidente en esta guerra. Ahora, a ver, profesor Álvarez, ¿ISIS es más peligroso de lo que se temía? Minimizamos su capacidad en un momento, pensamos que no podía tener capacidad de hacer atentados internacionales, que era más un grupo regional, ¿nos equivocamos? Me gusta el concepto de franquicia. Sí, ¿verdad? Vi un mapa de dónde vienen los guerrilleros que están luchando con ISIS en Irak y en Siria. Te vas a sorprender. La mayoría vienen del extranjero, no vienen del Medio Oriente. Por ejemplo, Túnez, en África del Norte, contribuye 3.000 guerrilleros extranjeros. Estamos en el norte de África, de Europa, 7.000, 4.000, aquí, diferentes lugares. De Asia, de Indonesia, de Pakistán, de todos esos lugares están viniendo guerrilleros. Las minorías no son una minoría. En otras palabras, ya ellos tienen que esta gente está regresando a sus países, que eso es lo que se está monitoreando hoy en día. ¿Quién está yendo y quién está regresando? Hoy los Estados Unidos critican a Turquía porque tiene una frontera porosa, donde entran y salen, y están regresando a todos los países del mundo. Y en este momento diría que tienen la capacidad de llevar ataques terroristas donde le dé la gana en cualquier parte del mundo. A ver, profesor Rivera, sí. Mencionábamos en comerciales y me tenían unas cifras que son alarmantes de no solamente lo que ocurrió en París, sino desde antes. Sí, como hemos visto, el Estado Islámico ha pasado a una especie de yihad global. Ha comenzado atacando a todos los que ve como sus enemigos y empezó, ¿no?, en Turquía ya, atacando a una manifestación kurda. Pasó por Rusia, ¿no?, el ataque aéreo, el ataque a un avión comercial. Luego en Líbano, desgraciadamente antes de París, ¿no?, hubo otro atentado en los barrios de Dahie, del sur de Beirut, y ahora en Francia. Si hacemos el cálculo total, son 483 víctimas desde que comenzó esta campaña. ¿Un periodo de qué tiempo estamos hablando de un mes y un poco. Mes aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, vamos a ponerles a ustedes, a ponerle rostros a estos terroristas de los que hemos estado hablando, se está hablando desde el viernes de estos. Vamos a ponerle rostro a cada uno de ellos y tengo aquí los nombres para irlos identificando. Son Abdelhamid Abaud, Salah Abdeslam, Ahmad al-Mohamed, Sami Aminur y Bilal Hadfi. Son los distintos nombres de estos terroristas. Ahora, hay uno de ellos que es un poco el autor intelectual, el cabecilla, que incluso en un momento determinado se ha dado a conocer, se ha revelado la información, ahí lo tienen, de que reclutó a su hermano de 13 años para que se fuera con él a Siria. O sea, que aló a su hermano pequeño, a su hermano menor, un niño, literalmente hablando, y se lo llevó a Siria. A ver, Wilfredo. Y lo sorprendente es que como alguien de apenas 20 y pico de años tiene esta capacidad organizativa de hacer un operativo terrorista internacional. Y criado en Bélgica, ¿no? Porque es alguien criado en Bélgica, con influencias en Siria, capaz de crear una organización de hacer este operativo coordinado, con una coordinación tan precisa en el corazón de uno de los países
una de las ciudades mayor protegidas del mundo, que es París. Una de las ciudades mejor protegidas del mundo. De nuevo, la misma pregunta. ¿Fallaron los servicios de inteligencia? ¿Falló la seguridad? Por supuesto. Fallaron. Y él lo tenía ya identificado, que es la otra cosa. Que eso es lo que Ya pasa. estaba identificado esta gente. Las autoridades no hicieron nada. Lo que vamos a ver ahora es una actitud mucho más agresiva. Ya Hollande lo ha prometido, no solamente con los ataques militares, sino vas a ver un toque de queda en Francia. Y cambios en la Constitución. Correcto. Lo eso pone es- de esta forma, porque eso es se más tiene que alarmante. partir por Es ahí, que por supuesto. en lo que se llaman soft targets, como es un juego en un estadio, una gente en un cinema. Sí, sitios no protegidos, que son fáciles. Sí, que no es una academia de la policía o una base militar o un edificio gubernamental. En ese escenario, la verdadera seguridad la pueden proveer solamente los ciudadanos alertas. Porque es que el Estado no puede darle una seguridad tal que en un estadio, un juego de fútbol, no pase una masacre como esta, o un concierto de rock, o cuando pasan simultáneamente, porque la alternativa lamentable es que le da la victoria a los sectores extremistas y si nos volvemos un Estado policial, en donde quiera vemos gente con Ahora, fíjate, armas largas. en ese cambio de constitución se están contemplando muchas cosas. Se habla de darle más margen a la policía para perseguir, vigilar sospechosos, retirar ciudadanías, Félix, inclusive si son franceses y han nacido... Seguimos buscando alternativas en reacción al luego o mientras se hace un ataque terrorista. Aún está todo el mundo occidental silente, es más, el mundo completo, silente de atacar las causas del terrorismo. No se habla de Bashar al-Assad, no se habla del problema Ahí de vamos a ir ahora, Afganistán, ahí no vamos se a habla ir del ahora, problema vamos a de ir ahora. Irak, el problema seccional. O sea que ISIS presenta una amenaza para Rusia, para Irán, para toda Europa, para Estados Unidos. Pero cada uno mira en un lugar diferente. Cada uno yendo en su dirección y al no estar coordinado es fiesta para ISIS. A ver, profesor Rivera, hablamos de Francia, el país de las libertades. ¿Cómo un país como Francia, lo voy a poner porque fue allí el atentado, combate el terrorismo? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo el balance, y estamos hablando de cambio de constitución, más poder a la policía, cómo se hace ese balance entre la seguridad, que es importantísima, pero también las libertades civiles, que es parte de la democracia? Sí, pues yo creo que habría que trabajar muy de cerca, no solo a nivel local, sino a nivel de Europa. Francia, y esto es uno de los problemas que tiene fronteras con varios países, y claro, por ahí puede haber problemas. Por supuesto que tiene que haber un balance con las libertades, porque si no estaríamos jugando el juego que ellos quieren crear, ¿no? O sea, el Estado Islámico con este ataque busca una reacción de islamofobia, busca esta reacción para que primero los países de Europa se les quite la idea de atacar, para que otros musulmanes dejen la idea de irse a Europa buscando refugio y no vean otra alternativa que apoyar el yihadismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo que hay que restringir las libertades excepcionalmente por lo que está ocurriendo, pero tenemos que trabajar a nivel europeo. Y eso es un problema que hemos visto con los refugiados. No se ha trabajado a nivel europeo. Perdóname, cuando hablas de nivel europeo, Sí. Vamos al atentado en Madrid y vamos al atentado en Londres. En Londres. Madrid, Londres, ahora París. París. ¿Qué cambió después del atentado en Madrid en cuanto a seguridad, cómo se manejaba el tema de la seguridad, o en Londres, ahora que hablas a nivel europeo? En Madrid, yo no, por ejemplo, que es el caso que conozco mejor que el de Londres, no te puedo decir que hubo un cambio excepcional. En España a lo mejor Por más que hubo un cambio en la Moncloa, el resto no pasó mucho más. No, es que tienes que también Fue tener en político, más que cuenta... otra cosa. No, pero tienes que tener en cuenta que España e Inglaterra, los dos tienen un currículum de terrorismo bastante amplio, histórico, ¿no? En Inglaterra con el IRA Francia y también, en en cierta Francia. forma. Sí, pero no tuvo el recorrido que tuvo Inglaterra o España, que llevamos veintitantos años luchando contra ETA. Por supuesto. En España, por ejemplo, se le ha dado siempre prioridad a los servicios de inteligencia antes que al ejército, ¿no? Y siempre se ha reforzado más la inteligencia que operaciones militares o de otro tipo. Así que yo creo que, por supuesto, es necesario hacer reformas. Por supuesto, tenemos que tener más cuidado con lo que ocurre en las fronteras, que eso es uno de los... Por eso se vienen estas reformas. Controles fronterizos. Fronterizos. También en la cuestión de
Internet, ¿no? Y por supuesto las nuevas tecnologías, ¿no? Ver cómo, porque claro, se habla, ¿no?, de recopilar datos y de coger datos de todo el mundo, ¿no? Pero quizás habría que diseñar sistemas para detectar, ¿no?, quién está utilizando las Por tecnologías de esa cierto, manera. mañana vamos a tener un programa aquí en A Mano Limpia que tiene que ver con eso, con la influencia de las redes sociales en relación a todo este tema todo este del asunto. terrorismo, que es muy, muy importante. Pero una cosa que ha faltado en todo sí. esto también, creo que no se ha mencionado, la falta de coordinación de las agencias de inteligencia y Y policías eso a es nivel regional, es decir, de europeo, toda la Unión Europea. europeo. No existe. Cada país trabaja casi aislado de los demás países, no comparten inteligencia, entonces no pueden coordinar una acción coordinada y me parece a mí que eso está creando unos vacíos que estos terroristas pueden meterse por esos huecos, esos agujeros que están creados por esos vacíos. Hablando de la inteligencia y la falta de coordinación, lo mencionaba Wilfredo, el tema Estados Unidos y Rusia tienen un objetivo común, pero están mirando en distintos lados. O sea, combaten el terrorismo con intereses propios y que no tienen un fin común. Eso tiene que cambiar. Es fundamental para todo Sí, esto. pero el problema es que nadie quiere dar el brazo a torcer, porque si los Estados Unidos cooperan con Rusia, que significa de cierta manera tácitamente darle menos apoyo a con Bashar, Irán. Y mucho menos y con mucho Irán. menos con Irán. Pero me parece a mí que el mundo está cambiando, que la gente va a tener que hacer relaciones tácticas. Es decir, tácticas en el sentido no a largo plazo, sino a corto plazo. Vamos a tener que casarnos con el diablo en ese sentido. Y hasta en ese extinguir a diablo ISIS. y esa relación táctica entra Bashar al-Assad. Correcto, exactamente. Desafortunadamente lo que Rusia está diciendo, lo ha dicho desde ahora, que los rusos vieron la primavera árabe como la apertura del radicalismo islámico moviéndose por toda esa región y dijeron, es decir, Siria tiene que ser el lugar donde se para el expansionismo del radicalismo islámico. Nosotros en el occidente lo vemos diferente. Nosotros vemos a Bashar al-Assad como un hombre genocidio que está matando 250.000 y más, que está creciendo ese número. Hay 2 millones de refugiados en Líbano, en Turquía. En otras palabras, el hombre es un desastre. Los Estados Unidos tienen que trabajar con Irán y con Rusia para crear una transición política donde podamos mirar, Félix Guillermo, el objetivo común, vamos a acabar con ISIS. Pero el problema está que los rusos quieren acabar con ISIS, pero no quieren cambio de régimen en Damasco. Y me parece que eso tiene que superarse. Por el bien de todo el mundo, hay que superarlo. Lo que pasa es que Occidente creyó que ese perro no le iba a morder, que ese de ISIS iba a ser un problema regional. Y como tal... Eso fue la pregunta que yo hacía anteriormente. Y como tal lo dejaron que se alimentara, Se minimizó la organización. Dijeron que ese perro lo podemos mantener allá al margen, pero vino y nos ha mordido y nos seguirá mordiendo. Espérate, pero no es el occidente solamente. Los saudis, Qatar, los países del Golfo Pues le claro. dieron apoyo a ISIS porque era luchador proxy contra Irán. Ahora sí los están mordiendo ellos Es el también. mundo contra ISIS. ¿Tú sabes qué es eso, Félix Guillermo? Que no hay país del que ISIS no lo tome como un enemigo en este planeta y que esas 40.000 personas o 40.000 milicianos, las potencias de todo el mundo a quienes tiene amenazado no puedan controlarlo en 1, 2, 3, 4 y quizás en los próximos 2 años o 3. Tengo que ir a una pausa. Les pido a los tres que se queden. Regresamos con el tema. Vamos a hablar del tema de los refugiados y los infiltrados. ¿Cómo se maneja esa situación? Quédense con nosotros. Volvemos.